El sol apenas despuntaba sobre las dunas infinitas del desierto de Al-Jazir, una tierra ancestral marcada por el orgullo, la tradición y el fuego de secretos inconfesables. El viento de la madrugada, cálido y persistente, soplaba con un silbido suave entre las tiendas de seda carmesí, cargando consigo aromas de azafrán, incienso y especias que se mezclaban en el aire como un perfume embriagador de lo eterno. Las arenas doradas, aún vírgenes por las pisadas humanas, brillaban con destellos nacarados bajo la luz de un sol que aún no quemaba, pero ya prometía el ardor de los días que vendrían. En lo alto de una colina de piedra blanca, se erguía el Palacio del Halcón, una fortaleza de mármol rosa y domos esmeralda, custodiada por columnas talladas con versos antiguos. Era un lugar donde el lujo no conocía límites, donde el poder se respiraba como el aire seco que penetraba en los pulmones de quienes se atrevían a cruzar sus portones de hierro forjado. Ahí vivía él, el hombre que ningún corazón había negado, el Sheikh Khalil ibn Rashad. Khalil era un hombre de mirada profunda, de silueta erguida como los cedros del norte, de presencia que llenaba el espacio como tormenta que se anuncia sin una sola palabra. Desde su terraza elevada, bebía su café en taza de plata labrada mientras observaba el amanecer, con la misma indiferencia con la que se contemplan las cosas que se creen eternas. Rodeado de sirvientes silenciosos, mujeres que lo adoraban en secreto, y consejeros que hablaban solo cuando se les permitía, Khalil gobernaba no solo territorios, sino voluntades. Pero esa mañana, algo cambió. Una caravana venía del este. No era real ni poderosa, sino humilde. Mulas cansadas, telas raídas, cántaros de barro. Sin embargo, al frente, caminaba una figura que hizo que Khalil bajara la copa sin darse cuenta. Era una mujer, no por su belleza, que era serena, sin adornos ni vanidades, sino por la forma en que caminaba, erguida, sola, sin temor al desierto ni a los ojos que la miraban. Su nombre era Amina. Amina llevaba un vestido sencillo color crema, ligeramente ajado por la travesía, pero que parecía flotar a su alrededor como si el mismo desierto la protegiera. Su cabello, recogido en un moño alto, dejaba escapar algunos rizos oscuros que enmarcaban un rostro sereno, donde la dignidad no se proclamaba, simplemente se respiraba. Amina no era de ese lugar. Venía de tierras montañosas, donde la libertad no se mendigaba ni se negociaba. Hija de una curandera y de un maestro de escuela, había aprendido que el conocimiento y la palabra eran más poderosos que cualquier espada. Khalil la observó. No preguntó quién era ni qué hacía en su tierra. Solo ordenó que la caravana fuera alojada en el campamento de comerciantes, pero aquella imagen quedó en su memoria como una espina de fuego. Horas después, en el Zoco, mercado central de la ciudad, Amina caminaba entre puestos de especias, telas teñidas a mano y perfumes que prometían juventud eterna. Los hombres la miraban, las mujeres murmuraban, pero Amina no se detenía. Su mirada era clara, directa, sin coquetería. No temía a nadie, ni siquiera al sheik. Esa noche, Khalil no durmió. Desde su terraza, con los jardines perfumados extendiéndose ante él como un océano vegetal, la recordó, no por su cuerpo, no por su belleza, sino por su paso firme, su altivez natural. Había visto miles de mujeres rendirse con una palabra, con una joya, con un gesto, pero ella no lo había siquiera notado, y esa indiferencia lo hirió, lo intrigó, lo encendió. No tardó en hacer averiguaciones. Su nombre, su origen, su causa de viaje. Descubrió que había llegado buscando hierbas raras para tratar a niños enfermos en su aldea. No pedía ayuda. No buscaba protección. Solo cruzaba tierras peligrosas por un deber moral. Eso, en su mundo de ambiciones, era incomprensible. Mientras tanto, Amina dormía bajo el toldo desgastado de su tienda. No imaginaba que un hombre como Khalil la había notado.
mucho menos que su vida estaba a punto de cambiar para siempre, porque el viento del destino ya había soplado, y lo que el viento une, ni el orgullo del más poderoso puede evitar. Déjale un like al video y suscríbete al canal. Estamos rumbo a los 10.000 suscriptores. Únete. El sol del mediodía caía con furia sobre el mercado de Al-Jazir, donde los colores vibrantes de los toldos contrastaban con la blancura enceguecedora de las dunas. Los mercaderes alzaban la voz como si pudieran cambiar su destino con un grito, y los aromas de dátiles maduros, hojas de menta, almendras tostadas y sándalo llenaban el aire con una riqueza que embriagaba los sentidos. Amina, con una cesta de hierbas frescas en los brazos, avanzaba entre los puestos sin prisa. Su vestido de lino claro flotaba levemente con el viento, y cada paso marcaba la arena con la misma elegancia serena que emanaba de su porte. No buscaba atención, no deseaba compañía. Solo observaba, escogía, analizaba. Era una extranjera en una tierra donde la mirada de una mujer debía bajar, pero la suya permanecía firme, como si el desierto mismo la protegiera. A lo lejos, oculto tras los pilares de mármol de un pasillo lateral, Khalil ibn Rashad la contemplaba. Vestía un turbante oscuro que cubría parte de su rostro, como hacían los nobles que deseaban caminar entre su gente sin ser reconocidos. Pero su porte, su silencio lleno de presencia, lo delataban. Khalil no necesitaba palabras para dominar. Aquel día, sin embargo, no buscaba ser reconocido. Observaba, con una mezcla de desdén y fascinación, a la mujer que había caminado por sus tierras como si no le debiera nada al mundo. Amina se detuvo frente al puesto de un anciano ciego que ofrecía objetos de cobre forjados a mano. Se agachó, sin temor a mancharse la ropa, y tomó un brazalete oxidado entre las manos. Con un trozo de lino que llevaba en su cesta, comenzó a frotarlo con suavidad. «Este trabajo no es común», susurró para sí, más para el metal que para el anciano. El hombre, que parecía casi ajeno al bullicio del mercado, sonrió, como si reconociera en aquella voz la dignidad de alguien que ve lo que otros ignoran. Khalil, al ver aquella escena, frunció el ceño. ¿Quién era esa mujer que se arrodillaba con respeto ante un hombre pobre, que acariciaba un brazalete viejo como si fuera una joya? En su mundo, las mujeres buscaban oro, sedas, promesas, pero ella se inclinaba ante la artesanía y la humildad. Era un desafío sin palabras. Y entonces, sucedió. Cuando Amina se levantó, con el brazalete aún en la mano, sintió una presencia, levantó la mirada, y sus ojos se cruzaron con los de Khalil. Fue un instante suspendido en el tiempo. Él la miró con intensidad, como quien espera una reacción, una rendición, pero lo que encontró fue algo que lo desconcertó. Unos ojos serenos, firmes, sin temor. No lo reconoció. O quizás sí, pero no le importó. No hubo sonrisa ni inclinación de cabeza. Solo una mirada directa que no pedía, no agradecía, no temía. Fue ella quien apartó la vista primero, no por sumisión, sino por absoluta indiferencia. Khalil sintió en ese momento una punzada que no supo identificar. ¿Orgullo herido? ¿Curiosidad? ¿Deseo? No lo entendía. Pero sabía una cosa. Jamás había sido ignorado de esa forma. No por una mujer, no por nadie. Esa noche, de regreso en su palacio, caminó en soledad por los jardines perfumados. Las rosas damasenas exhalaban su fragancia bajo la luna, y las fuentes susurraban secretos que solo los que han amado alguna vez pueden entender. Khalil pasó los dedos por las hojas húmedas intentando distraer la mente, pero cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Amina, no por su belleza, sino por su desafío, porque en un mundo donde todos bajaban la cabeza ante él, ella no lo hizo. Y eso, en el alma de un hombre que lo tenía todo, era el principio del incendio. La luna llena colgaba sobre las dunas, como un ojo milenario que todo lo veía,
bañando con su luz pálida los muros del Palacio del Halcón y los callejones silenciosos del zoco ya dormido. La ciudad, que durante el día era bulliciosa, ahora reposaba bajo un velo de plata, interrumpido solo por el ulular lejano de los chacales y el crujir ocasional de alguna carreta solitaria. Sin embargo, dentro del corazón del palacio no había paz. Khalil ibn Rashad no dormía. Con los codos apoyados sobre una mesa de mármol negro y los ojos clavados en una copa de vino que no había tocado, el sheik meditaba con furia contenida. La imagen de Amina regresaba una y otra vez como un veneno lento que no podía ser expulsado. No comprendía esa atracción que no obedecía a la carne, sino al espíritu. No era su cuerpo lo que lo desvelaba, sino esa entereza muda, esa forma de desafiarlo sin una palabra, esa libertad que irradiaba como un faro en medio de su mundo de control y obediencia. Una hora después, dio una orden que haría temblar las bases de lo justo y lo moral. Tráiganla al palacio. Que no se le toque un solo cabello, pero desde hoy será huésped de mi sombra, dijo con voz baja como si pronunciara un decreto divino. No fue un secuestro violento, fue una maniobra silenciosa, impecable. Una caravana real se presentó al amanecer en el pequeño campamento donde Amina y su grupo de viajeros descansaban. No hubo amenazas, solo una escolta de hombres armados, vestidos con túnicas de seda azul oscuro, que ofrecieron protección bajo la invitación honorable del sheik. Nadie se atrevió a contradecir. Amina, al ver las lanzas y los estandartes del halcón dorado, comprendió que aquello no era una oferta, era un cerco educado, y por eso alzó el rostro, guardó silencio y caminó con dignidad hacia el vehículo que la esperaba. No hubo llanto, no hubo súplica, solo el peso de una elección que nunca le fue concedida. El trayecto hasta el palacio fue largo, serpenteando entre jardines ocultos, puentes de piedra sobre lagos artificiales y pasillos silenciosos custodiados por mosaicos que contaban historias ancestrales. Al entrar en los salones de mármol blanco con columnas talladas en espiral, Amina sintió la opulencia casi como una forma de violencia. No había espacio para lo humano en ese exceso de belleza. Era un reino hecho para dominar. En el centro del atrio principal, rodeado por las llamas danzantes de los candelabros, Khalil la esperaba. Vestía de blanco y oro, como los príncipes de los cuentos antiguos, pero sus ojos estaban sombríos. Amina se detuvo frente a él sin arrodillarse. No habló, solo lo miró fijamente, como quien exige una explicación sin necesidad de formular la pregunta. Khalil, por su parte, se mantuvo firme, pero dentro de él había algo que temblaba. Quería que ella lo mirara de otra forma. Quería que entendiera que no era un tirano, sino un hombre al que nadie jamás había cuestionado. «Te ofrecí hospitalidad», dijo finalmente, con voz grave. «El desierto puede ser cruel con quienes no están bajo protección». Amina no respondió, ni una palabra. Apenas dio un paso atrás, como quien marca una línea invisible. Su silencio fue más fuerte que cualquier protesta, y en esa negativa muda, Khalil sintió el filo de su propia decisión clavarse en el orgullo. En las noches siguientes, ella fue instalada en una suite oriental con balcones que daban al jardín interior. No se le negó nada. Telas, libros, comidas exóticas, música en las tardes. Pero todo aquello era una jaula de oro, y ella lo sabía. No pidió nada, no aceptó nada más allá de lo necesario. Caminaba por los pasillos como una sombra serena, ignorando los lujos, hablando solo cuando era inevitable. Mientras tanto, Khalil la observaba desde lejos, cada día más atrapado por lo que no entendía. Quería acercarse. Quería que ella lo viera como un hombre capaz de ofrecerle el mundo. Pero ella lo miraba como se mira a una tormenta, con respeto y distancia. Y entonces, sin aviso, llegó la primera grieta. Una noche, Amina se dirigió al jardín a solas, escapando de los muros. Un guardia intentó detenerla. «Las órdenes son que no salga sin escolta»,
dijo el hombre, sin levantar la voz. Ella lo miró con calma, se acercó, y con la dignidad intacta, contestó por primera vez algo que Khalil escucharía al día siguiente. Dígale a su señor que ni el desierto me retuvo, mucho menos sus muros. La frase llegó como una daga envuelta en terciopelo. Khalil la escuchó al amanecer. No respondió. Solo cerró los ojos y por primera vez en su vida no supo si estaba ganando o perdiendo. Las primeras luces del alba apenas rozaban los mosaicos turquesa del Palacio del Halcón, y sin embargo, dentro de sus muros, todo ya estaba despierto. El silencio no era sinónimo de paz en aquel lugar, era el eco de un poder absoluto que lo envolvía todo. Los pasillos se llenaban con el roce de sedas, el murmullo de sirvientes, el perfume de rosas recién cortadas y el leve chisporroteo de las lámparas de aceite aún encendidas. Pero entre ese esplendor majestuoso se movía una figura que no encajaba. Amina. A cada paso que daba por los pasillos de mármol, quedaba más claro que no pertenecía a ese mundo. No era una princesa ni una concubina, no era una invitada ni una prisionera. Era otra cosa, algo que nadie, ni siquiera Khalil, podía definir. Su presencia no alteraba el orden de las cosas, lo desafiaba. El palacio era una joya de proporciones monumentales. Fuentes con agua perfumada brotaban desde el piso en espiral. Las paredes eran de mármol blanco con incrustaciones de oro y ónix. El techo de la galería principal estaba pintado a mano con escenas de batallas gloriosas y leyendas ancestrales. Cada detalle era una declaración de poder. Pero Amina, al observar todo aquello, no sentía deslumbramiento. Sentía un peso. La magnificencia del lugar le recordaba no la grandeza, sino la opresión. Le asignaron una habitación más grande que su casa natal, con cortinas de terciopelo esmeralda, un lecho cubierto de brocados, columnas internas de alabastro y una terraza que daba al jardín de los jazmines. Por las noches, desde allí, veía el desierto a lo lejos y pensaba en su madre, en su aldea, en el aire limpio que no olía a incienso ni a ambición. Las criadas la servían con diligencia, pero sin cercanía. La obedecían sin preguntarle nada, sin mirarle directamente a los ojos, como si su presencia fuera incómoda, como si supieran que algo en ella perturbaba el orden inquebrantable del palacio. Le ofrecían túnicas lujosas, collares, perfumes traídos de Siria y piedras de colores vibrantes. Ella los rechazaba con una simple inclinación de cabeza. En uno de esos momentos, una joven criada, más valiente que las demás, susurró: «Dicen que el sheik no aparta los ojos de usted, pero que usted no lo mira nunca». Amina respondió sin alzar la voz, ni cambiar de expresión. Él me observa desde un trono. Yo, desde mi dignidad. Las palabras se esparcieron como fuego entre los muros. Y como el fuego, también llegaron a Khalil. Él había intentado mantenerse distante, observándola desde los balcones, desde los corredores altos, desde los reflejos de las fuentes. Pero cada vez que ella pasaba, con ese andar sereno, sin temor, sin hambre de nada, algo dentro de él crujía. Era como si cada gesto de ella lo cuestionara, lo retara a mirarse a sí mismo. Y Khalil no estaba acostumbrado a mirarse, solo a ser admirado. Ordenó entonces que se le permitiera total libertad dentro del palacio, pero que nunca saliera más allá de sus jardines. Ni una palabra más, ni una conversación, solo el juego tenso del gato y el halcón, o tal vez, del halcón y la tormenta. Una tarde, mientras la brisa traía el eco lejano de una flauta beduina, Amina paseaba sola entre los patios interiores. Sus pasos resonaban sobre la piedra, envueltos por el perfume de los limoneros. Se detuvo frente a una estatua de mármol que representaba una figura femenina cubierta por un velo, con una mano alzada en gesto de despedida. Leyó la inscripción grabada en árabe antiguo. Era un poema.
No se puede retener el viento con las manos, ni el alma de quien nació libre. Khalil, oculto tras una columna, la observaba. Por primera vez, no sintió deseo, ni orgullo, ni rabia. Sintió una punzada de duda. ¿Y si no era ella la que debía ceder? ¿Y si era él quien necesitaba comprender? Pero su corazón era un palacio más frío que el propio mármol bajo sus pies, y por ahora seguía cerrado. El calor del mediodía se filtraba como un susurro abrasador entre las celosías del harén privado, cubriendo los muros de piedra con una pátina dorada. Las sombras de las palmeras se proyectaban alargadas sobre los patios interiores, y el sonido constante del agua cayendo en las fuentes daba al palacio una apariencia de calma, aunque dentro, la tensión comenzaba a espesar el aire como una tormenta aún sin truenos. Amina caminaba descalza sobre los fríos mármoles, con los pies desnudos y silenciosos como su alma. No llevaba joyas, ni los velos que le ofrecían. Sus vestidos eran sencillos, pero su porte desmentía cualquier intento de minimizarla. La soledad se había convertido en su única compañía fiel, y el palacio, aun con toda su grandeza, parecía encogerse ante su presencia. Las criadas murmuraban a su paso. No era costumbre que una mujer rechazara los favores del sheik, menos aún que lo hiciera con tanta compostura, sin escándalo, sin súplica. Pero Amina no había gritado, no había llorado, simplemente se negaba a participar del juego. Y esa negación era una forma de rebelión que ni el mármol ni el oro podían contener. Khalil, encerrado en su sala de mapas, no lograba concentrarse. Los documentos sobre tratados con otros emiratos, las rutas de comercio, las decisiones estratégicas. Todo se volvía bruma cuando su mente regresaba, inevitablemente, a los pasos suaves de Amina entre las columnas. El palacio, que antes era su universo, se le había vuelto un lugar extraño, porque había una mujer caminando por él sin pertenecerle. ¿Qué poder tiene esta mujer sobre mí, si no se me entrega ni me teme?, pensaba, con una furia muda que hervía bajo su piel. Esa tarde tomó una decisión. Mandó cerrar las puertas de los jardines. Amina ya no podría salir de los corredores interiores sin su autorización, no por castigo, sino por necesidad de control. Si no podía alcanzarla con regalos, si no podía seducirla con palabras, intentaría limitar su espacio, como quien pone barrotes invisibles a un pájaro rebelde. Amina notó el cambio. No se le explicó nada. Solo encontró los portones sellados con inscripciones imperiales, custodiados por soldados mudos. Sus paseos matinales entre las bugambilias terminaron. Su contacto con el cielo abierto, también. Pero no lloró, no protestó. Solo retrocedió, regresó a su cámara y se sentó junto a la ventana con vista al patio central. Allí comenzó a escribir. Cada día, un nuevo pensamiento, un verso, un recuerdo de libertad. Khalil lo supo por una criada. Pasa horas escribiendo. No sé qué, pero no parece triste. Parece fuerte. Aquello lo enfureció más que si la hubiera visto llorar. Entonces, una noche, impulsado por algo que él mismo no entendía, decidió enfrentarla, no con violencia, ni con exigencias, solo con su presencia. Entró sin anunciarse en la galería donde Amina leía un manuscrito sobre medicina ancestral. Ella no se levantó, no se sobresaltó, solo alzó los ojos, y en ese cruce de miradas, algo ardió. ¿Qué buscas aquí, si no deseas lo que tengo para darte?, preguntó él, con voz profunda, casi rota. Amina cerró el libro con calma. Se levantó, caminó hacia él, y deteniéndose a una distancia prudente, respondió sin levantar la voz. Lo que ofreces no es lo que busco, y lo que busco no se encierra entre muros. Khalil no respondió. No podía, porque esa respuesta tenía la exactitud de una espada y la dulzura de una herida abierta. Esa noche, él volvió a su terraza solo, y por primera vez en años, no sintió que el palacio le pertenecía. Sentía que ella era lo único real entre tanta piedra, pero aún no entendía.
que la libertad no se encierra, ni siquiera con seda. Los días en el palacio de Al-Jazir se sucedían con la precisión del incienso cayendo en espiral, cada instante impregnado de silencio controlado, de normas tácitas, de jerarquías tan rígidas como las columnas de mármol que sostenían el techo. Pero dentro de Khalil ibn Rashad, ese orden comenzaba a agrietarse. Desde que Amina habitaba los pasillos interiores, su presencia se había convertido en una constante sin permiso. Ella no pedía audiencia, no suplicaba libertad, no se inclinaba ante su poder. Y sin embargo, todo giraba en torno a ella. Con cada paso sereno, con cada palabra mesurada, desplazaba las certezas del hombre más temido del desierto. Khalil era un hombre acostumbrado a obtener obediencia antes de formular el deseo. En su mundo, no era una palabra que se evaporaba antes de ser pronunciada. Y ahora, frente a esa mujer que no lo enfrentaba con gritos, sino con dignidad, se sentía como un emperador ante un espejo que no lo reflejaba. Amina, mientras tanto, había convertido su jaula de seda en un pequeño reino de ideas. Compartía su conocimiento sobre plantas medicinales con las sirvientas, organizaba lecturas vespertinas en el patio interior y enseñaba a una niña muda a comunicarse con señas. No buscaba provocar. Solo vivía con libertad dentro de los límites que le impusieron, y eso era, paradójicamente, lo más provocador de todo. Una tarde, mientras Khalil recibía a 3 jefes tribales en el Salón de los Arcos Dorados, un sonido interrumpió la solemnidad del encuentro. Risas femeninas, suaves pero nítidas, provenientes de un corredor lateral. El emir de Harún alzó una ceja, molesto por la intromisión. ¿Desde cuándo la alegría tiene espacio en este palacio, Khalil? Preguntó con sarcasmo contenido. Khalil no respondió. Solo se puso de pie, cruzó el salón con pasos lentos pero firmes, y se dirigió al origen de aquella risa. Al llegar al jardín interior, la vio. Amina estaba sentada en una alfombra con 3 jóvenes criadas. Una de ellas sostenía un antiguo libro de poesía y leía en voz alta mientras las otras escuchaban atentas. La luz del atardecer caía sobre sus rostros como una bendición silenciosa. No estaban riendo de burla, sino de belleza, de vida. Khalil se detuvo a unos pasos. ¿Perturbó un salón de lectura o un reino secreto? Preguntó con voz baja, pero tensa como una cuerda al borde del quiebre. Amina se giró con tranquilidad. No se levantó. No se disculpó. Solo lo miró. No hay reino, respondió suavemente. Solo palabras que no encadenan. Las criadas se dispersaron de inmediato, como hojas llevadas por el viento. Amina permaneció. Khalil no dijo nada más, la contempló unos segundos eternos, y luego dio media vuelta y se fue. Aquella noche, en su cámara, Khalil caminó en círculos. Las paredes parecían cerrarse. ¿Cómo controlar a alguien que no teme perder nada? ¿Cómo poseer lo que no busca ser poseído? Comprendió, con un nudo en la garganta, que había cometido el error más grande. No se trataba de doblegarla, sino de intentar comprenderla. Pero él no estaba listo. No aún, y en su silencio de mármol, la voz de Amina resonaba como un eco que no podía borrar. Las paredes del palacio de Al-Jazir comenzaban a guardar silencios incómodos. Ya no eran solo ecos de poder, ni pasos de sirvientes apurados. Ahora circulaba algo más, una presencia que no alzaba la voz, pero que era sentida en cada rincón. Era la dignidad de Amina, que crecía como las raíces de un árbol imposible de arrancar. Su encierro, envuelto en seda y oro, no surtía el efecto que Khalil había previsto. Amina no se doblegaba, no pedía salir, no imploraba libertad. Había convertido cada gesto cotidiano en un acto de resistencia. Caminaba con la cabeza en alto, hablaba con firmeza serena y construía puentes invisibles con quienes la rodeaban. El palacio la observaba con recelo y curiosidad.
Los criados antiguos murmuraban que algo estaba cambiando. Las mujeres del harén la evitaban por respeto o por miedo. Y los centinelas, acostumbrados a intimidar con su sola presencia, bajaban la mirada al cruzarse con ella. Khalil, desde la terraza oriental, la veía caminar en círculos por el jardín interior, como si midiera cada paso con intención. Intentó ignorarla. Luego intentó comprenderla. Después quiso poseerla. Ninguno de esos intentos lo había llevado a ninguna parte, y eso lo desesperaba. Convencido de que su silencio debía ser quebrado, le envió un obsequio especial, un manuscrito antiguo traído de Alejandría, con tratados de filosofía y medicina femenina. Pensó, en su orgullo, que aquello probaría su respeto por su mente, y que quizás suavizaría su rechazo. Amina recibió el libro, lo hojeó con respeto, lo devolvió la noche siguiente envuelto en una tela sencilla. Dentro, una rama de mirto seco, símbolo ancestral de la dignidad femenina. No hubo palabras, solo el gesto. Khalil comprendió el mensaje con una mezcla de rabia y desconcierto. Esa mujer no podía ser convencida, ni siquiera con sabiduría. Se sintió humillado, no por la rama, sino por lo que representaba. A la mañana siguiente, las criadas que solían asistir a Amina fueron reemplazadas por otras más jóvenes, sin voz, sin rostro. El jardín fue cerrado por reparaciones. Se le negó el acceso a la biblioteca. No con violencia, con método, con precisión. Amina no protestó. Comenzó a tomar sus comidas sola, en silencio, y a rechazar los manjares que antes se le ofrecían con insistencia. Pidió pan, agua, frutas frescas. Una de las criadas, nerviosa, intentó persuadirla. «Es orden del sheik que pruebe los platillos preparados esta noche», susurró. Amina levantó la mirada con calma. «Mi dignidad no se sirve en bandejas de plata». La frase se propagó como fuego. Alcanzó los pasillos, las cocinas, los establos. No era un grito. Era una declaración de guerra hecha con voz templada. Desde ese día, las personas del palacio comenzaron a inclinar ligeramente la cabeza cuando ella pasaba. No por obligación, por respeto. Khalil, desde su trono de mármol, sintió el peso de su derrota silenciosa. Había intentado encerrarla, y sin darse cuenta, había elevado su figura a algo que ni él mismo podía controlar. Porque hay muros que aíslan, pero también hay miradas que los atraviesan. Y Amina no era una prisionera. Era la verdad que el palacio se había negado a mirar. Las noches en Al-Jazir eran más silenciosas que el desierto mismo. El palacio, envuelto en sombras de jade y resplandores dorados, parecía flotar entre la arena y las estrellas. A esas horas, los corredores se volvían laberintos de mármol. El canto de los grillos reemplazaba a los laúdes, y las lámparas de aceite titilaban como si contuvieran los suspiros de generaciones pasadas. Era en ese silencio donde Amina encontraba refugio. Había descubierto, tras semanas de encierro sutil, un rincón olvidado entre los muros internos, un pasadizo disimulado detrás de una biblioteca clausurada. Antiguamente, había sido una ruta privada hacia los jardines más antiguos del palacio, ahora cubiertos por ruinas, estatuas quebradas y jazmines salvajes que crecían sin permiso. Nadie iba allí. Ni criadas, ni guardias, ni cortesanos. Y fue allí donde Amina empezó a pasar sus tardes, primero con cautela, luego con naturalidad. Limpiaba hojas secas, apartaba piedras, recuperaba espacio. Su jardín secreto no era un acto de rebeldía abierta, sino un respiro que le pertenecía. Un lugar donde podía hablar con sus pensamientos en voz alta, sin que nadie los torciera, ni los usara en su contra. Allí escribía, no cartas, ni memorias, escribía verdades, sobre el amor que no se pide, sobre el poder que se desgasta, sobre la libertad que florece donde no hay ojos que vigilen. Khalil no lo sabía, pero lo presentía.
Había notado que Amina ya no caminaba con la misma rigidez, que su respiración era más profunda, que sus ojos, aunque aún firmes, tenían un brillo distinto. Intuyó que algo estaba ocurriendo fuera de su vista, y esa idea lo descolocaba, no por miedo a una fuga, sino por temor a perder control sobre lo único que ya no respondía a su voluntad. Una noche, movido por un impulso casi adolescente, decidió seguirla. No alertó a sus guardias, no envió emisarios, caminó solo, en sandalias, con una túnica sencilla, como si deseara borrar por un momento su título, su oro, su historia. La vio desde lejos. Estaba arrodillada junto a una fuente seca, entre glicinas salvajes. Sus manos estaban cubiertas de tierra, tenía el cabello suelto, cantaba algo apenas audible, en una lengua que él no conocía. A su lado, un cuaderno. Khalil se acercó un poco más, pero un crujido bajo sus pies la alertó. Amina se volvió. Sus ojos lo encontraron, serenos, sin sorpresa, sin miedo. «No hay muros aquí, señor del desierto», dijo con voz suave, «solo lo que crece sin permiso». Khalil bajó la mirada, algo que jamás hacía. «Te busqué para protegerte», murmuró casi con vergüenza. Amina se levantó lentamente, no se acercó, no se alejó. «Y al hacerlo, me enjaulaste», respondió. No hubo gritos, no hubo súplicas. Solo ese intercambio de verdades dichas sin escudo. Khalil dio un paso atrás, luego otro, y se marchó en silencio. Esa noche no durmió, porque en su propio palacio había un jardín donde él no podía entrar, y eso lo atormentaba más que cualquier guerra. El desierto, que durante el día parecía eterno y arrogante, en las noches se volvía vulnerable, como si la oscuridad le recordara que ni el más vasto de los territorios escapa a sus silencios. En el corazón del palacio de Al-Jazir, ese mismo cambio se reflejaba en el alma del hombre que lo gobernaba. Khalil ibn Rashad, el sheik temido por pueblos enteros, comenzaba a vivir algo que nunca había permitido: incertidumbre. Desde el encuentro en el jardín secreto, su interior había quedado marcado. No por las palabras de Amina, siempre escasas y precisas, sino por lo que no dijo. Por su mirada que no se rendía, por su presencia que no huía, por esa dignidad que ni el silencio podía domar. Khalil empezó a caminar de noche, solo, sin rumbo. Rechazaba los banquetes, desatendía las audiencias, firmaba decretos sin leerlos. Sus sirvientes murmuraban, sus ministros especulaban, pero nadie se atrevía a mencionarla, porque sabían que todo giraba en torno a ella. Amina, por su parte, seguía fiel a sí misma. No aumentaba su voz, no buscaba confrontos, pero cada gesto suyo era una afirmación de que no iba a ceder. Le bastaba estar presente para desestabilizar todo un sistema edificado sobre el orgullo de un solo hombre. Una tarde, Khalil rompió su silencio y la mandó llamar. No al salón de audiencias, no al jardín, sino a la terraza de los leones, un espacio reservado a sus momentos más íntimos. Ella llegó puntual, sin adornos, con el cabello recogido y los ojos limpios. Khalil estaba de pie, de espaldas al horizonte, mirando las dunas lejanas que el viento modelaba sin tregua. «¿Sabes lo que siento cuando te veo?», preguntó sin girarse. «Furia. Furia porque no te tengo, y deseo, porque te miro y me quemo». Amina no respondió. Caminó lentamente hasta detenerse a unos pasos de él. Su silencio, como siempre, hablaba más que cualquier palabra. Khalil se volvió. Su rostro estaba marcado por el cansancio de noches sin sueño. «He tenido mujeres que se arrastraban por un suspiro mío. ¿Y tú? Tú me ignoras como si no existiera». Amina lo miró, sin dureza, sin ternura tampoco, solo con esa claridad que hería más que una espada. «Quizás porque aún no sabes lo que es existir para otro», dijo con calma. Él dio un paso hacia ella, un solo paso, pero no la tocó, porque algo en su interior,
Algo profundo le advirtió que tocarla sin haber entendido su alma sería como destruir aquello que más deseaba. El deseo lo consumía, sí, pero era un deseo distinto, uno que no conocía, uno que dolía. Esa noche, Khalil no volvió a sus aposentos. Se quedó solo en la terraza, viendo las estrellas que caían como cenizas sobre el desierto, y por primera vez comprendió que lo quemaba no era ella, era su propio orgullo herido, y lo que más temía era no saber cómo volver a empezar. El viento había cambiado. Ya no era la brisa cálida que acariciaba las telas del palacio al atardecer. Era un viento seco, cargado de electricidad, que levantaba remolinos de arena y agitaba los candelabros antes de que la noche cayera por completo. El desierto respiraba agitado, como si supiera que algo estaba a punto de romperse. Dentro del palacio, los sirvientes caminaban con cautela. Nadie alzaba la voz. Nadie se atrevía a hablar de lo evidente. El aire estaba tenso, y no por la inminencia de una tormenta de arena, sino por algo más antiguo y más humano. Una emoción contenida, una guerra silenciosa, una herida que ya no podía ser ocultada. Khalil había pasado el día entero encerrado en sus habitaciones. Se negaba a recibir visitas, a dictar órdenes, a escuchar a sus consejeros. El orgullo herido había dejado paso a una inquietud más profunda. No era solo deseo, era necesidad, era impotencia. No soportaba más el reflejo que Amina le ofrecía cada vez que lo miraba. No con odio, no con temor, sino con esa calma brutal de quien ha elegido su libertad a pesar del encierro. Eso lo desarmaba, eso lo humillaba. Esa noche la mandó llamar, pero esta vez, no como dueño de un palacio que exige obediencia. La mandó llamar como un hombre al borde de su propio abismo. Este video forma parte de la serie de historias de jeques hechas exclusivamente para ti, que sigues nuestro canal. Para acceder a la playlist de historias de jeques, entra el enlace en la descripción del video. Amina llegó con la misma serenidad de siempre. Su vestido era sencillo, sin adornos, y el cabello recogido en una trenza que caía sobre su hombro izquierdo. Caminó hasta el centro del salón, donde Khalil la esperaba, de pie, frente a la gran vidriera que mostraba el cielo nocturno agitado por relámpagos lejanos. El silencio entre ellos fue largo, casi cruel. Khalil no sabía cómo empezar. Sus labios se entreabrieron, pero las palabras parecían traicionarlo. Fue entonces que Amina habló, por primera vez sin ser invitada a hacerlo. «Esta tormenta no es del cielo», dijo con voz firme, sin dureza. «Está aquí, entre nosotros». Khalil se volvió. Sus ojos estaban cargados. No de lágrimas, de fuego. «No soporto más tu distancia. No soporto tu silencio, tu dignidad que me grita sin decir nada. ¿Por qué no me odias? ¿Por qué no huyes?» Amina lo miró fijamente. Su voz fue más baja, más íntima. «Porque odiar es dar poder, y yo ya no te doy ninguno». La frase cayó como un rayo. Khalil dio un paso al frente, luego otro. Estaba cerca, muy cerca. Su aliento tocaba el rostro de Amina, pero ella no retrocedió. «¿Y si te dijera que no soy el mismo?», susurró. «¿Que me has cambiado sin tocarme?». Amina no respondió de inmediato. Lo observó. Y por primera vez, algo se quebró en su mirada. No era compasión, era tristeza. Una tristeza profunda, antigua. La tristeza de quien ha amado a un hombre que llegó demasiado tarde para ser otro. «Entonces no me lo digas a mí. Díselo a ti mismo», respondió finalmente. Y dio media vuelta. Khalil no la detuvo. La vio alejarse como se ve una promesa que el destino decidió no cumplir. Y entonces la tormenta estalló. Fuera y dentro de él. Porque hay fuegos que no queman la piel, pero arrasan el alma. El amanecer llegó lento sobre las torres del Palacio del Halcón, teñido de un tono gris azulado, como si el sol aún dudara en asomarse después de la tormenta nocturna. La lluvia había limpiado el polvo del desierto,
pero no el peso en el aire. Dentro de los muros, los corredores permanecían en un extraño silencio, como si el palacio mismo contuviera la respiración. Amina no había dormido. Pasó la noche en su rincón del jardín secreto, envuelta en un chal sencillo, escuchando las gotas caer sobre las hojas de jazmín. Sus pensamientos eran muchos, pero su corazón estaba firme. Sabía lo que había despertado en Khalil, y sabía también lo que no podía permitir. Mientras tanto, Khalil caminaba como un hombre que ya no encontraba su reflejo en los espejos de su propio imperio. Cada rincón del palacio parecía ajeno, su trono, vacío, sus libros, mudos, sus sirvientes, distantes, nada tenía sentido si ella no lo miraba. Al caer la tarde, envió un mensaje breve, escrito de su puño y letra, algo que no había hecho nunca. Ven, solo esta vez, no para hablar, solo para estar. No firmó el papel, no lo necesitaba. Amina recibió la nota con el mismo gesto tranquilo de siempre. No respondió, no avisó, solo apareció. La sala estaba iluminada por candiles bajos y velas aromáticas. No había guardias, ni música, ni adornos, solo él, solo ella. Khalil se levantó lentamente al verla entrar. Sus ojos ya no ardían. Estaban oscuros, pero no por orgullo, sino por la ausencia de él. Ella se detuvo frente a él, muy cerca, más cerca que nunca. No habló, tampoco él. El silencio se volvió un puente invisible entre los dos, una rendición muda, un pacto sin condiciones. Khalil alzó la mano con suavidad, como quien toca la brisa. Rozó el rostro de Amina con la yema de los dedos, apenas. Ella no retrocedió. Sus ojos se encontraron, y por un instante, el mundo dejó de girar. Él se inclinó, lento, con una ternura desesperada. Sus labios se acercaron a los de ella, a un suspiro de distancia, y entonces, ella bajó la mirada, no con miedo, ni rechazo, con compasión. Retrocedió un solo paso, luego otro. Aún no sabes quién eres sin tu poder, y yo no beso sombras, dijo, casi en un susurro. Khalil no insistió, no la tocó, solo cerró los ojos, como quien pierde algo que nunca tuvo. Ella salió sin mirar atrás, y ese beso, que no fue, quedó suspendido entre ambos como una promesa rota o como una esperanza aplazada, porque hay gestos que duelen más que el rechazo, y un beso detenido a medio camino puede arder para siempre. Las dunas de Al-Jazir guardaban secretos tan antiguos como el tiempo. Algunos decían que, en lo más profundo de esas arenas, dormían los espíritus de mujeres olvidadas, cuyas voces se elevaban con el viento cuando el sol se escondía. Pero en el palacio, no eran fantasmas los que traían ecos del pasado, sino una presencia viva, vestida de encajes negros y mirada de piedra, la madre del sheikh. Sara bint Malik, conocida por los ancianos como la madre del desierto, regresó al palacio después de años de retiro voluntario en una región montañosa del norte. No vino con aviso, ni con escolta. Su llegada fue como una sombra que cubre la luna, súbita, silenciosa y total. Era una mujer que imponía respeto sin esfuerzo. Su porte era majestuoso, su silencio más amenazante que cualquier palabra, y su inteligencia afilada como las dagas curvas que adornaban los muros de la sala de armas. Había criado a Khalil con puño de hierro envuelto en seda. Había negociado alianzas, derrotado rivales políticos, e incluso ordenado destierros sin pestañear. Nunca aceptó que la vida de un hombre se rigiera por emociones, mucho menos por el capricho de una mujer. Khalil fue a recibirla al patio de mármol, justo al amanecer. Se inclinó con respeto, pero no con afecto. «Madre», murmuró. «No esperaba tu llegada». Sara no respondió enseguida. Lo miró fijamente, como si pudiera leerle el alma. «Y yo no esperaba tener que venir a restaurar el orden», respondió con voz baja pero firme. Lo que siguió fue una danza silenciosa de dominio. Sara recorrió el palacio con pasos lentos,
tomando nota de cada detalle. Observó los rostros de los criados, la decoración de los corredores, el aroma en los jardines. Finalmente, pidió ser llevada a sus antiguos aposentos. Allí, convocó a sus fieles más antiguos, mujeres de su confianza, que una vez habían servido a reinas, y cuyas lenguas estaban tan entrenadas como sus oídos. No tardó en enterarse de la historia de Amina. Una extranjera que no se inclina, dijo Sara, mientras trenzaba su cabello frente al espejo. Una mujer sin linaje, sin fortuna, que mira a mi hijo como si fueran iguales. La noticia no la perturbó, la indignó. Mandó llamar a Amina sin ceremonias. No hubo cortesía, ni recibimiento amable. Solo una orden y un salón frío con paredes desnudas. Amina llegó puntual. No vestía como una princesa, ni como una sirvienta. Vestía como ella, digna, sin necesidad de ornamento. Sara la observó de arriba abajo, como quien mide a un enemigo. «Dicen que mi hijo te desea», comenzó sin rodeos. «Que su voluntad, la voluntad de un sheik, no ha sido suficiente para doblar la tuya». Amina no respondió, solo sostuvo su mirada con calma. Sara sonrió, sin ternura. «Las mujeres como tú suelen arder rápido. Tienen fuego, sí, pero sin raíces. ¿Sabes por qué una tormenta no arranca un palacio? Porque está hecho de piedra. Y tú eres solo viento». Amina inclinó la cabeza, pero no en señal de rendición. Fue un gesto de reflexión. «El viento también forma las dunas, señora», respondió con voz suave. «Y a veces entierra palacios enteros». Sara guardó silencio. Por primera vez en años, sintió algo parecido a respeto, pero también a amenaza. Y en su interior, decidió que Amina debía desaparecer del palacio, antes de que el desierto entero empezara a escucharla. La noche cayó con una densidad espesa sobre Al-Jazir. No era una oscuridad cualquiera. Era una noche sin viento, sin canto de aves nocturnas, sin rumor de fuentes. Era el silencio que precede a la traición, el momento en que los muros contienen la respiración y hasta las estrellas parecen esconderse por respeto. Sara bint Malik no tardó en mover sus piezas. Como una reina en un tablero que ya conocía de memoria, comenzó a infiltrar el veneno sutil de la desconfianza. No necesitó gritar ni ordenar. Bastó una mirada, una ceja alzada, una frase dejada caer en la intimidad de un pasillo. Una mujer que no se somete es una mujer que mañana te arrastrará al desprecio de tus aliados. Khalil, dividido entre la fascinación y la confusión, empezó a escuchar las voces que antes ignoraba. Jefes tribales lo observaban con inquietud. Algunos de sus aliados le enviaron mensajes velados sobre la necesidad de preservar el equilibrio. La presencia de Amina, antes apenas una excentricidad, ahora era vista como una amenaza al prestigio del linaje Rashad, y Sara sabía exactamente cuándo tocar la herida. «El desierto no perdona a los que traicionan su sangre por capricho», le dijo una noche mientras compartían una taza de café amargo. «Tu padre construyó este palacio con decisiones crueles, pero necesarias. No lo deshonres por el brillo de unos ojos ajenos». Khalil no respondió, pero el silencio fue suficiente. Esa misma semana, Amina fue notificada por un emisario que debía abandonar sus habitaciones en el ala central. Sería reubicada en una sección más discreta, más apartada, por su seguridad. No se le explicó el motivo, no se le ofreció consuelo. Amina no preguntó nada. Recogió sus pocas pertenencias con sus propias manos, cerró su cuaderno de notas y dejó el jardín interior como se deja un templo, con respeto, pero sin arrepentimiento. Las nuevas habitaciones eran más frías. No tenían balcones ni acceso al cielo abierto. Las ventanas estaban cubiertas con celosías gruesas. El silencio aquí era distinto. No era de contemplación, era de castigo. Las criadas asignadas eran jóvenes, obedientes y mudas de opinión. Los corredores estaban vacíos. Nadie se cruzaba con ella.
Nadie la miraba. Y sin embargo, Amina no se rompió. Pasaban los días y ella seguía firme. Leía en voz baja. Escribía. Rezaba. Esperaba. No por misericordia, sino por sentido de destino. Khalil, desde la terraza principal, la veía en la distancia. Su figura, ahora lejana, era más presente que nunca. Comenzó a preguntarse si había hecho lo correcto, o si había cometido el error más grande de su vida. Una madrugada, al no poder soportar más la ausencia, descendió hasta el pasillo donde ella dormía. No tocó la puerta. Solo se quedó ahí, de pie, frente a la madera cerrada, como un niño perdido. Y entonces comprendió. Había traicionado su honor para proteger su nombre. Había perdido lo único verdadero, por obedecer al miedo de los demás. Porque en los palacios de mármol, a veces el precio del honor es el alma. La luna nueva había caído sobre Al-Jazir como un velo oscuro y absoluto. No había luz, ni viento, ni canto de aves nocturnas. Solo un silencio denso, profundo, que envolvía cada rincón del palacio como si la misma noche contuviera la respiración. Era una oscuridad perfecta, para marcharse sin ser vista. Desde su confinamiento en las habitaciones interiores, Amina había aguardado pacientemente. No hablaba, no protestaba, no escribía. Su quietud era engañosa, como la de un río que esconde bajo la superficie una corriente imparable. Sabía que no era el momento de luchar con palabras. Sabía que la única manera de mantener su dignidad intacta era marcharse, antes de que el palacio intentara sepultarla en su silencio. Había preparado su partida con la precisión de quien entiende que un paso mal dado puede costar la libertad. Y no lo hizo sola. Salim, el anciano jardinero que llevaba 40 años cuidando los rosales imperiales, había notado la forma en que Amina miraba el cielo desde su celosía. Había visto esa mirada antes, en los ojos de su hermana, una mujer que había sido callada por la tradición, y esta vez no lo permitiría. No intercambiaron muchas palabras. Un gesto, un silencio compartido, y el acuerdo quedó sellado. Amina esperó hasta el tercer día sin luna. El palacio dormía bajo el peso de la arrogancia. Nadie imaginaba que la mujer que nunca se rindió también sabía cuándo irse. A la medianoche, vestida con una túnica oscura, descalza y cubierta por un manto de lana, cruzó los corredores con la ligereza de una sombra. Pasó frente a las columnas de alabastro, junto a los tapices que tantas veces había ignorado, y llegó al jardín oculto detrás de la sala de los espejos, donde una pequeña puerta de servicio aguardaba semiabierta. Del otro lado, Salim la esperaba con una mula, una cantimplora de barro y un saco con pan seco y dátiles. No hubo abrazos. No hubo lágrimas. El desierto no olvida a quien camina con verdad, dijo el anciano con voz baja. Amina asintió y montó sin una palabra. Cabalgó durante horas, guiada solo por la intuición y las estrellas que empezaban a asomarse tímidamente. No dejó carta, no buscó despedidas, porque algunas partidas no se anuncian, se sienten, como un vacío repentino, como un perfume que desaparece del aire. Khalil despertó con una inquietud que no supo explicar. Caminó por el palacio sin rumbo, hasta llegar a las habitaciones donde ella había sido recluida. La encontró vacía. Sobre la mesa, una sola flor de mirto. Seca, pero intacta. Y en ese instante, Khalil supo lo que había hecho. La había perdido, no por orgullo, sino por no haber tenido el valor de defenderla. Muy lejos del mármol frío y de los muros que contenían silencios más pesados que el oro, Amina encontró refugio en un rincón olvidado del desierto, donde la arena cedía su reinado a la vida. Un oasis escondido entre formaciones rocosas, ajeno a los mapas y al paso de los ejércitos. No había allí tronos ni sirvientes, ni ecos de títulos vacíos. Solo un puñado de mujeres que habían sobrevivido a los hombres que intentaron quebrarlas. A su llegada, no fue interrogada ni celebrada.
fue aceptada con la naturalidad con la que se recibe la lluvia después de una sequía. Las mujeres del oasis reconocieron en sus ojos una historia que no necesitaba ser contada. Y eso fue suficiente. Los primeros días los pasó en silencio, observando, escuchando, entendiendo. El oasis era pequeño, pero vibrante. Niños jugaban entre las palmas, ancianas tejían en la sombra de los tamarindos, y las jóvenes cuidaban el pozo como si fuera un altar. Era un lugar de mujeres para mujeres, un santuario de dignidad restaurada. Amina pronto comenzó a colaborar, reorganizó una choza abandonada y la convirtió en un pequeño centro de curación. Cultivó hierbas en macetas de barro. Preparó ungüentos y tés con el mismo esmero con el que antes había protegido su alma en el palacio. Enseñó a leer a las niñas. Compartió historias con las mayores. Ofrecía lo que tenía: conocimiento, paciencia y presencia. No hablaba de Khalil, ni del palacio, ni del jardín secreto. Pero por las noches, cuando el fuego se apagaba y el cielo se llenaba de estrellas, su mirada se perdía en la dirección de Al-Jazir. No con nostalgia, con algo más complejo, con una mezcla de memoria y certeza. Una madrugada, mientras preparaba una infusión para una mujer enferma, una anciana del lugar se sentó a su lado. Era pequeña, de rostro seco y voz suave. «Una mujer como tú no llega a este lugar para quedarse», le dijo. «Llega para recordar quién es y seguir andando». Amina no respondió. Bajó la vista y cerró los ojos. Porque lo sabía. Su historia con Khalil no había terminado. Solo se había detenido en la curva más difícil del camino. Pero ahora ella ya no era la misma. Ahora su silencio tenía raíces. Y mientras el oasis florecía con su presencia, en el palacio de mármol, los corredores se llenaban de sombras. Khalil vagaba entre estatuas que ya no le hablaban, jardines que no florecían, espejos que le devolvían un rostro cansado. Donde antes hubo poder, ahora solo quedaba ausencia, y en cada rincón, su nombre, Amina. El sol golpeaba sin piedad sobre las dunas que se extendían más allá del horizonte, pero en el oasis, la sombra de las palmas ofrecía un respiro tibio, casi maternal. Las mujeres trabajaban en silencio, los niños reían en la distancia, y Amina, de pie junto a un pozo, retiraba agua con una cuerda gruesa entre sus manos. No era la mujer del palacio, era otra, más fuerte, más libre, más clara en su caminar. Aquel día, sin embargo, el desierto trajo consigo un rumor. No era viento, no era tormenta, era una caravana. Primero se divisó el polvo, después, las siluetas. Finalmente, los estandartes. No eran los colores imperiales de Al-Jazir, pero su elegancia y silencio revelaban una procedencia noble. El corazón de Amina no se agitó, ni sus pasos se detuvieron, solo sus ojos se entrecerraron como quien se prepara para ver aquello que ya no duele. La caravana se detuvo a las afueras del oasis. Khalil descendió de su montura. No venía rodeado de soldados. Solo lo acompañaban un sirviente anciano y un caballo gris. Vestía de forma simple, sin anillos, sin turbante, sin la arrogancia que una vez lo cubrió como armadura. Su rostro estaba quemado por el sol, su expresión cansada. No pidió que lo recibieran, no exigió que lo escucharan, solo preguntó por ella, no con voz altiva, sino con respeto. Amina lo vio desde lejos. No se escondió, tampoco corrió hacia él. Esperó. Khalil caminó hasta donde ella estaba. Cada paso era una penitencia. Cada mirada que las mujeres del oasis le dirigían era un juicio silencioso que él aceptaba sin defensa. Cuando al fin la tuvo frente a frente, no supo qué decir. Ella lo miró con la misma calma con la que se mira al pasado. No con odio, no con ternura, solo con verdad. «¿Qué buscas aquí, Khalil?», preguntó sin alterar su tono. Él bajó la cabeza, como quien se rinde sin palabras. «Busco aprender lo que no supe ver», dijo finalmente.
Un silencio denso cayó entre los dos. Amina no se conmovió. No era tiempo de perdones, tampoco de castigos. Era apenas o inicio de algo incierto. Khalil estiró la mano, pero no para tocarla, para entregarle algo. Una pequeña piedra blanca pulida por el tiempo. La encontré en el jardín donde tú sembrabas, dijo. El lugar ya no florece, y entendí por qué. Ella tomó la piedra. No dijo nada. Sus dedos la cerraron sobre la palma con firmeza, y en ese instante, ni un grano de arena se movió. Porque aunque el desierto olvida pasos, no olvida verdades. Y frente a ella, por fin, Khalil ya no era el hombre que quiso dominarla. Era el hombre que empezaba a entender que amar es no poseer. El oasis despertaba lentamente, como si la arena misma necesitara tiempo para recordar que el día había comenzado. Las sombras aún eran largas, y el sol apenas rozaba la copa de las palmas cuando Khalil abrió los ojos, tendido sobre una manta de lana áspera que no conocía el lujo de su palacio. Dormía bajo un árbol seco, en una esquina apartada del campamento. No porque se le hubiera negado techo, sino porque nadie quiso ofrecérselo. No era rechazado, pero tampoco bienvenido. Desde su llegada, Amina no lo había mirado directamente. Tampoco le había hablado más de lo necesario. Cada día pasaba a pocos pasos de él sin alterar su ritmo, sin ofrecer gestos ni rencores. Pero ese silencio no era indiferencia. Era una frontera hecha de todo lo que él no dijo, de todo lo que no hizo a tiempo. Khalil, que una vez había ordenado con solo un gesto, ahora pasaba los días sentado en la tierra, mirando cómo ella trabajaba, curaba, enseñaba. A veces, se acercaba lo suficiente como para escuchar su voz entre las niñas. Otras veces, apenas podía verla a la distancia, pero no la interrumpía, no la llamaba, no la buscaba, sabía que ya no tenía derecho. Una tarde, mientras ella molía semillas de hinojo junto a una piedra, Khalil se acercó con lentitud. Caminaba con pasos que ya no eran de conquista, sino de penitencia. ¿Puedo ayudarte?, preguntó con voz apagada, sin imponer nada. Amina no levantó la mirada. Siguió moliendo en silencio. Solo después de unos segundos respondió sin dureza, pero con firmeza. No, fue una palabra simple, sin crueldad, sin drama, pero pesó más que cualquier rechazo anterior, porque no nacía del enojo, nacía de la decepción. Khalil retrocedió un paso y bajó la cabeza. No insistió, no pidió explicaciones. En los días que siguieron, empezó a ayudar en lo que podía. Traía agua del pozo, reparaba cestos rotos, barría las hojas secas. No lo hacía por aprobación. Lo hacía por comprender, por redimirse, aunque nadie se lo exigiera. Nadie le agradecía, pero él continuaba, y Amina lo veía. No con ternura, no aún. Lo veía con los ojos de quien ya no cree en promesas. Pero sabe reconocer un cambio cuando éste nace del silencio, porque hay silencios que hieren, pero también hay silencios que construyen. Y el de Khalil, por primera vez, comenzaba a hablar. El atardecer se deslizaba sobre el oasis con la delicadeza de un velo de lino. Los últimos rayos del sol teñían la arena de un tono dorado apagado, y el murmullo del agua en el pozo sonaba como un canto antiguo. Era la hora en que las mujeres regresaban a sus chozas, los niños se acurrucaban bajo mantas sencillas, y el cielo comenzaba a vestirse de estrellas. Khalil se quedó solo, sentado junto a una roca, en el borde del campamento. Llevaba días allí en silencio, sin atreverse a interrumpir la vida de Amina, sin pedir explicaciones ni ofrecer promesas. Comía lo justo, dormía poco y trabajaba con las manos como jamás lo había hecho. Pero esa noche, la soledad pesaba más. Desde donde estaba, podía ver el perfil de Amina caminando entre las plantas medicinales. Su silueta, recortada contra la luz del fuego, parecía flotar. No llevaba joyas, ni velos, ni adornos, y aún así, cada paso suyo tenía la fuerza de una reina.
Khalil la contempló largo rato, sin ser visto. Después bajó la cabeza. El orgullo que una vez lo sostuvo comenzó a deshacerse. Las palabras que había guardado tanto tiempo, los actos que no corrigió, le oprimían el pecho como un nudo imposible. Cerró los ojos y por fin, después de todo lo que había perdido, después de todo lo que había negado sentir, las lágrimas llegaron. No fueron gritos ni sollozos, fueron lágrimas silenciosas, densas, que cayeron una a una sobre la tierra. Lloraba por ella, sí, pero también por él, por el niño que un día aprendió que sentir era una debilidad, por el joven que creyó que dominar era amar, por el hombre que ahora entendía, tarde, que no se puede conquistar el corazón de una mujer con el peso de una corona. Amina lo vio, a la distancia. No se acercó, solo lo miró, largo rato, con los ojos abiertos como el desierto. Porque hay momentos que no necesitan consuelo, solo testigos. Y esa noche, bajo el cielo de un oasis que no conocía la mentira, Khalil fue, por primera vez, simplemente un hombre, no un sheik, no un símbolo, solo un hombre que lloraba. El amanecer en el oasis no traía el estruendo de los mercados ni el eco de trompetas reales. Solo el rumor de las hojas movidas por el viento y el canto de algún pájaro lejano que saludaba la primera luz. Pero aquella mañana era distinta. La tierra parecía más suave bajo los pies y el aire menos denso, como si el silencio de la noche anterior hubiera dejado algo depositado entre las raíces. Amina salió de su choza con paso firme. Llevaba una túnica color arena, sencilla pero limpia, y el cabello recogido sin adornos. En sus ojos no había dureza, tampoco ternura, solo una calma implacable, la de quien ya no teme perder, porque ya no pertenece a ningún lugar, salvo a sí misma. Khalil la esperaba sentado junto a una piedra, las manos cruzadas sobre las rodillas, el rostro más delgado, pero sin rastros de miseria. Había esperado sin exigir, había llorado sin ser visto, había servido sin buscar ser perdonado, y eso, tal vez, fue la primera lección real de su vida. Ella se detuvo frente a él, no lo saludó, no se sentó, solo lo miró. ¿Por qué estás aquí todavía?, preguntó no como reproche, sino como una pregunta sincera, de mujer a hombre. Khalil respiró hondo. No bajó la mirada, pero tampoco buscó imponer la suya. Porque ya no quiero que vengas a mí. Quiero merecer el derecho de estar donde tú estás. Amina no respondió de inmediato. Se sentó a su lado, sin tocarlo, sin acercarse demasiado. El silencio entre los dos no era tenso, era necesario. Nunca estuve aquí por ti, dijo ella con suavidad. Vine por mí, para recordarme quién soy sin tus muros, sin tu sombra, sin tus ojos sobre mí. Khalil asintió. No intentó defenderse. No pidió una segunda oportunidad. No mencionó el amor. Lo único que dijo, después de una pausa larga, fue: «Gracias por no destruirme». Ella lo miró, y por primera vez en semanas, su expresión cambió. No sonrió, pero sus ojos se suavizaron, no porque se hubiera rendido, sino porque, finalmente, él había comprendido. «No fui sometida, Khalil», dijo con voz firme. «Fui elegida, por mí, por mi vida, por mi verdad, y si un día te elijo a ti, será como igual, nunca como conquista». Él bajó la cabeza, y no dijo nada más, porque esa era la única respuesta que su alma podía honrar. Y mientras el sol subía por encima de las palmas, los dos permanecieron allí, sentados, en silencio, no como enemigos, no como amantes, como dos seres que, por fin, se veían con los ojos limpios, porque el poder puede levantar imperios, pero solo la dignidad construye amor. El sol comenzaba su descenso detrás de las dunas, tiñendo el horizonte con tonalidades de ámbar y cobre. El viento del desierto se movía con suavidad, como si acariciara la arena en señal de despedida. En el oasis, todo estaba en calma. No había palabras de prisa ni lamentos de último momento, solo una sensación de cierre.
como si hasta la tierra supiera que un ciclo llegaba a su fin. Amina empacaba en silencio. No necesitaba mucho: una pequeña bolsa de cuero, sus manuscritos, algunas hierbas secas y la memoria de lo vivido. No dejaba enemigos atrás, tampoco heridas abiertas. Solo dejaba lo que ya no era necesario, con la serenidad de quien no huye, sino que avanza. Khalil la observaba a distancia, sin intervenir. No se atrevía a detenerla, porque había comprendido que el verdadero amor no exige quedarse, ni implora quedarse con alguien. Solo honra la decisión, incluso si duele. Amina se acercó por última vez al pozo, hundió las manos en el agua fresca y las llevó a su rostro. No era un gesto de limpieza, era un ritual. El agua era testigo, el viento, mensajero, el silencio, un pacto. La caravana esperaba bajo la sombra de un grupo de tamarindos. Los camellos ya estaban cargados. El camino hacia el norte era largo, cruzaría aldeas y montañas, y la llevaría a lugares donde su voz podría crecer sin cercos, sin vigilancia, sin títulos que intentaran reducirla. Cuando estaba por montar, Khalil se acercó. No llevaba vestiduras reales, ni anillos, ni palabras ensayadas. En sus manos traía un pequeño objeto, un anillo de cobre sin adornos, forjado por él mismo, en las horas en que su orgullo se transformó en silencio, y el silencio en comprensión. Se detuvo frente a ella con los ojos bajos. «No es un símbolo de posesión», dijo con voz tranquila. «Es solo un recuerdo de que tú me enseñaste a ser hombre». Amina no respondió de inmediato. Tomó el anillo. No se lo puso. Lo guardó. No había perdón. No había promesa. Había respeto. Montó con elegancia y se alejó sin mirar atrás. Porque el verdadero poder de una mujer libre no está en irse con ruido, sino en partir con la paz de quien eligió su camino. Khalil no la siguió. Se quedó en el oasis, no como castigo, sino como decisión. Era su lugar de redención. Allí aprendería a vivir con lo que no supo proteger. El viento sopló, levantando suavemente la arena tras las huellas de Amina. No para borrarlas, sino para que quedaran escritas en la memoria del desierto. Habían pasado 3 años desde que Amina partió del oasis rumbo al norte, 3 años de caminos polvorientos, de aldeas remotas, de libros compartidos, de mujeres curadas y niñas educadas. Su nombre, sin buscarlo, comenzó a cruzar fronteras. No como el de una princesa caída, ni como el de una rebelde, sino como el de una mujer que hablaba con verdad y caminaba sin miedo. En cada pueblo, alguien la recordaba. En cada mercado, alguien la nombraba, a veces con asombro, a veces con esperanza. Ella no volvía la vista atrás, no porque hubiera olvidado, sino porque su destino siempre estuvo al frente. Pero una noche, mientras se hospedaba en una pequeña aldea de casas de adobe y lámparas de aceite, recibió un mensaje inesperado. No llevaba sello. Solo una flor seca de mirto entre las páginas de un libro. Y una línea escrita a mano. No te pido que vuelvas, solo que sepas que sigo bajo la misma luna. Amina no respondió. No de inmediato. Guardó el libro en su mochila y continuó su ruta. Pero algo en su andar cambió. Una pausa más larga bajo las estrellas. Una mirada perdida entre las dunas. No era duda. Era una memoria que había dejado de doler. Meses después, al pie de una colina donde se cruzaban antiguos caminos de caravanas, Amina llegó a un pequeño asentamiento nuevo. No estaba en los mapas, no tenía nombre, solo casas de barro, huertos cuidados y un jardín circular plantado con hierbas aromáticas y rosales que crecían junto a una fuente de piedra. Allí, bajo la sombra de una palmera joven, la esperaba Khalil. No llevaba túnica de jeque. Su ropa era sencilla, su barba ya gris. En sus manos, ninguna joya. Solo un libro abierto y una sonrisa contenida, como quien espera sin exigir, pero con fe. Amina se detuvo. No corrió,
No dudó, solo caminó hacia él. ¿Cómo supiste que vendría?, preguntó. Khalil cerró el libro, con suavidad. No lo supe, solo sembré y esperé. Ella lo miró, y por primera vez en mucho tiempo, sonrió. No hubo declaraciones, no hubo lágrimas, solo un gesto. Amina se sentó junto a él, bajo la sombra. Sus manos se tocaron, con naturalidad, no como pacto, sino como continuidad. Y el viento del desierto, ese viejo testigo de sus caminos, se deslizó entre ellos sin separarlos, porque a veces el amor no se conquista, ni se exige. A veces se merece. Y bajo esa luna que los había visto arder, resistir y renacer, dos almas finalmente se encontraron, no como amo y mujer, sino como iguales, como destino cumplido. Hemos llegado al final de esta maravillosa historia. Si te gustó, regálanos un like y suscríbete al canal. Y si quieres ver más historias de jeques árabes, haz clic aquí en la tarjeta que aparece en pantalla. Nos vemos en el próximo video.